Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Thor Ragnarok, así que si quieres saber qué me pareció, si está buena, si la recomendaría, entonces sigue viendo. Ok, esta película va sobre cómo es que su hermana de Thor y de Loki, Hela, regresa de repente por diversas situaciones que van ocurriendo y es una malvada villanaza y tiene pues planeado hacer como este super mega apocalipsis mediante el Ragnarok. Te van contando más o menos cómo es la historia de Hela, cómo es que su papá y ella estaban muy unidos y de repente empezaron a separarse. El rey Odín empezó a hacerlo a un lado porque se dio cuenta que tenía muchísimo poder, pero que no lo canalizaba de la manera correcta. Ella simplemente quería más y más y más y más y se volvía más engañosa y manipuladora, así que la encerró, digamos que para siempre, hasta que en esta película, en esta historia, ella vuelve a surgir. Te van contando también cómo es la dinámica o cómo ha ido evolucionando la dinámica entre Loki y Thor. Y por supuesto también sobre Hulk, te van platicando cómo es que él llegó a donde él está, cómo es que Thor y Hulk se encuentran, en qué circunstancias, en dónde, qué es lo que está pasando con Hulk, porque finalmente él ya no se ha convertido en humano, en Banner, desde hace muchísimo tiempo. Él ya lleva aproximadamente unos 2 años siendo Hulk, transformado en Hulk, y no sabemos muy bien qué consecuencias pueda tener esto, así que esto te lo van explicando durante la película. Hay muy buenos cameos, hay personajes que interactúan con Thor y con Hulk, pero que finalmente ya los hemos visto en películas anteriores y eso genera como expectativa si habrá en algún futuro una película entre ellos o qué dinámica se está generando entre estos personajes. La película es muy entretenida, creo que cumple con el cometido de entretener, de que te pases un buen rato. Es una muy buena película de acción, todo el tiempo estás viendo peleas y armas y explosiones y aventuras locas y en eso te cumple de maravilla. A mí me parece que el gran error que cometieron en esta película fue que todo el humor se vio demasiado forzado. No quiero decir que no me guste. Hay películas que lo saben manejar bien y que obviamente los personajes lo requieren. Estoy hablando de Spider-Man, Deadpool, Tony Stark, que finalmente tienen ese sentido del humor negro, son sarcásticos, son irónicos. Y eso complementa absolutamente toda la historia porque los personajes son así. Eso te lleva a que son situaciones que a lo mejor podrían ser como que tengo que salvar la tierra y el mundo y el planeta o tengo que enfrentarme con cierto villanazo. Pero finalmente como sus personalidades son así, cuadra perfectamente los chistes, las situaciones cómicas y todo va muy bien. Aquí el problema es que hemos visto a Thor de una forma más seria, más madura. Ellos desde el principio, me refiero a Marvel, ha querido esto desde siempre con Thor. Incluso en películas de Avengers, tú ves a un Thor más pensativo, más reflexivo consigo mismo, profundiza, analiza. Y aquí vemos a un Thor totalmente diferente. No es el Thor que estamos acostumbrados a ver. Tampoco es algo que yo me esperaba. Me imaginaba que iba a haber alguna que otra circunstancia que te diera risa o que iban a colocar al personaje que siempre es como el que te lleva a estos chistes o a estas circunstancias cómicas, pero no creía yo que Thor fuera uno de los personajes que generara esas circunstancias, al igual que Loki. Y esto me parece que lejos de agregarle a la historia o a la película en sí, le quita, porque entonces todo lo que ya llevaban de estos personajes se voltea en esta película simplemente por el afán de hacer reír, de generar risas y sentir que así puedes jalar más público. La realidad es que los chistes se vuelven un poco tediosos, tú quieres seguir viendo la historia y a fuerza tiene que haber algo que te haga reír a fuerza. Y hay veces, hay ciertas escenas que sí te da risa y que creo que tiene que ver con el entorno y que va perfecta con todo, ¿no? Pero hay otros que de plano no entiendo qué hacen ahí, simplemente los ponen, la gran mayoría, el 70%, si no es que más, el 80%, de todo lo chistoso, lo cómico que tú ves en la película se ve demasiado forzado, se ve demasiado, tiene que haber algo ahí. Aquí lo vemos en una faceta totalmente diferente que
digamos que contradice lo que ya hemos visto, y digamos que también el personaje original, porque el personaje original no es como nosotros lo estamos viendo en esta película, ni Thor, ni Loki, e incluso ni siquiera Hulk. Y probablemente haya personas que digan, a mí me gusta más cómo son estos personajes en esta película, hablando, digamos, del cambio de Thor. La realidad es que a mí no, a mí me gusta este personaje serio, porque creo que debe haber un balance entre estos personajes que tienen este humor como Deadpool, Tony Stark y Spider-Man, como ya les dije, y estos personajes que son un poquitín más serios en cierto sentido, como es Thor, Hulk o incluso Doctor Strange. Así que me parece que sí está bien que en este tipo de películas haya momentos graciosos o el personaje típico que te lleva a esa circunstancia, pero no me parece correcto que le des un vuelco a un personaje que ya teníamos llevado, que además es el equilibrio de los otros personajes y que además cambia totalmente la dinámica entre los personajes, porque obviamente en Avengers tú ves estas diferencias, tú ves quién es el que es el más centrado, es el más, no sé, maduro, el que más reflexiona, que no actúa sin pensar antes, y Thor entraba dentro de esa categoría. Así que en Avengers, la siguiente película, no sé qué vaya a suceder con esta dinámica, porque finalmente Thor está teniendo algo de la personalidad de Tony Stark. Si en la de Avengers vayan a seguir respetando que él sea un personaje un poco más serio, o continúen con la idea de que ya se cambió totalmente la personalidad de este personaje. Además, siento que la dinámica de la película al principio puede ser un poquito como lenta, incluso en momentos como que ya quieres que pase algo porque se vuelve muy plana. Yo realmente puedo decir que la película comenzó a gustarme y me empecé a entrar de lleno, que dije, ya se está poniendo buena, a partir de que empezó a salir Hulk. Fue a partir de ese momento que yo dije, ya estamos entendiendo de qué va todo, la villana, qué es tal personaje, quién es este otro personaje. Al principio, antes de que apareciera Hulk, me parece que esos minutos se hubieran podido reducir al mínimo, porque hay muchísimas cosas que no tienen sentido, o sea, que simplemente quisieron poner en la película porque sí. Creo en definitivo que esta película de Thor quiso como tener algo muy parecido a Guardianes de la Galaxia. Si ustedes comparan estas dos películas, tienen como prácticamente el mismo humor, le metieron soundtrack a Thor, tiene como que mucho este sentido, este feeling de Guardianes de la Galaxia, lo ves muchísimo aquí en Thor. Entonces, como les digo, en cuanto a la película, está buena, creo que es una buena película, es una muy buena opción para que tú la vayas a ver al cine. Si ustedes buscan ver una película de superhéroes, de acción, tienen que ver esta película, pero no llegando a expectativas muy altas, porque finalmente creo que no es una película memorable, hablando de superhéroes obviamente. Y pues sí, espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos a la próxima con muchísimas más películas. Bye.